Nos dice el capítulo número 1 del primer libro de Samuel, versículo número 1. Hubo, dice, un hombre de Ramatai, de Sol, del monte de Efraín, que se llamaba Alcana, hijo de Joán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sur, Efreteo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de los dos hijos Elí y Osnis, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Alcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno a su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no había concedido tener hijos a Ana. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Alcana, su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto delante de Jehová de los ejércitos, diciendo: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida, y no pasaría navaja sobre él. Vamos a leer el versículo número 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos, de algo bastante conocido, de algo que todos en lo general nos vemos involucrados. Me estoy refiriendo a que vamos a hablar en esta ocasión de los problemas los cuales terminan quitando la vida a las personas. Los problemas quitan la vida, le vamos a poner. Los problemas quitan la vida. Si dentro
de la vida de los humanos, dentro de todos los que pertenecemos a esta especie humana, no tuviéramos nosotros problemas, sería importante. Y sería importante porque eso de estar exento de los problemas, eso permite que la persona viva más, pues son siempre los problemas los que van realmente acabándose la vida. Y esto es un asunto comprobable porque en este campo de problemas en el cual todos nos vemos involucrados, unos más que otros, vemos cosas tremendamente en personas que llegan a prácticamente a morirse por las angustias que les acarrean las dificultades. Por ejemplo, hablar de el asunto de las deudas no es una cosa, pues sí que alguien puede decir, no, pues yo me puedo reír si no tengo lo económico. Eso no es cierto porque siempre se necesita los recursos económicos para desenvolverse en la vida. Pero cuando nosotros encontramos a personas o nosotros mismos nos hemos vuelto afectados por el problema de lo económico, usted o yo podemos dar testimonio de lo angustioso que es eso. A veces hay tremendos compromisos que hacerle frente con los hijos, con la economía de la casa, y que no tenemos los recursos, no perdimos el trabajo, perdimos la empresa y probablemente no fue que perdimos el trabajo, perdimos la salud y no pudimos desempeñarnos para poder alcanzar esos recursos que tanto se necesitan. En esos casos es a donde vemos las personas angustiadas, es a donde vemos las personas desesperadas tremendamente, que siempre viene siendo en esas terribles estrechuras económicas. Muchas personas en sus angustias buscan caminos errados para querer o poder resolver problemas. Estoy diciendo en este caso económicos. Es ahí donde nosotros vemos mucha gente que tal vez no porque quieran meterse a vender droga o hacer otras cosas indebidas, se van involucrando dado las tremendas necesidades en las cuales se ven angustiados. Los problemas, por ejemplo, de lo que serían los aspectos de la familia. ¿Cuántos matrimonios pierden la paz? No se puede dormir, no se puede estabilizar la vida cuando están esos debates, esos problemas matrimoniales, que el uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, que entran los celos, que entran la infidelidad. Son cosas que realmente quitan la vida a la persona. Todo eso afecta, dado de que nuestro cuerpo es débil emocionalmente, no es, diríamos, un cuerpo de hierro para soportar, inmediatamente vienen las decadencias
en cuanto a la salud, porque las emociones se afectan, las personas se envejecen más luego, porque alguien dice, bueno, ¿y usted, bueno, por qué se ha envejecido tanto? Son los problemas. Los problemas van marcando a la persona, van rayando, van marcando con arrugas, a veces prematuramente, por los problemas, por las angustias que están siempre ahí. Y esto es un asunto que no es excepcional para ciertas personas. Todo mundo nos vemos envueltos, como dije hace un momento, de una o de otra manera, en una posición grande o menor, pero todos nos vemos envueltos en situaciones difíciles. Por ejemplo, un deceso, ¿verdad? La tristeza que trae el deceso de un ser querido, una mujer que queda viuda o un marido que queda viudo, y sucesivamente. Todo eso son afectaciones que vienen hermanos, a hacer un efecto terrible en la vida de las personas. Y estoy diciendo esto en la base de los versículos que nosotros leíamos. Por ejemplo, vemos acá que el caso de Ana no era, no eran deudas. El caso de Ana no eran enfermedades. El caso de Ana, lo que leíamos acá era que el problema consistía en que ella era estéril. Y tal vez usted o yo podemos criticar a esta mujer al decir, bueno, qué mujer, ¿por qué se complica la vida? ¿Por qué habla de que estaba amargada y que estaba en esas condiciones emocionales tan afectadas? El asunto es que, de acuerdo a lo que leíamos ahí, ella supuestamente era la esposa, la esposa, diríamos, primera de Elcana. Y esta esposa no le había dado hijos a Elcana. Por eso Elcana la trataba bien a ella, porque sin duda era su primera esposa. Y usted tal vez se alarma, dice, ¿por qué este tenía dos esposas? Era la cultura en estos tiempos. Aunque la Biblia no lo aprueba, pero eran las culturas que tomaban la gente, porque siempre el hombre agarra para donde no es. Y en este caso, sin duda, la segunda esposa, que era la Penina, era la que le dio hijos a Elcana. Y esta mujer, Penina, llamada Penina, es la que le está haciendo la vida imposible a la primera esposa de Elcana. ¿Y de qué manera le hacía la vida imposible? Se burlaba y se reía de ella, que era una mujer que no le daba la satisfacción a su marido, dándole hijos. ¿Cómo pensemos nosotros cómo se sentiría esta mujer constantemente viendo que la otra tenía hijos, y que estaría bien que fuera prudente la Penina para con su contrincante, pero siempre la estaba señalando, se estaba burlando, que era una mujer estéril, que era una mujer que no llenaba las expectativas de su marido. Pero estaría bien que se estuviera soportando eso un par de semanas. Aquí estamos hablando de familias compuestas. Estamos hablando de familias establecidas, que sin duda esto llevó muchos años, el sufrimiento de Ana, el señalamiento para ella, para decirle estéril, no sirves. Y un aspecto importante que es necesario señalar, que en la cultura judía
o israelita, la esterilidad se veía como una maldición de Dios. Eso se le suma más a la aflicción de Ana. El saber que Dios la había maldecido haciéndola estéril para su marido. Eso era un estigma, eso era una cosa terrible para una mujer israelita, porque y de tal manera que las demás personas la señalaban, las afrentaban, le decían: mire, esa mujer ni Dios la quiere porque ni hijos tiene, esa mujer realmente está desahuciada hasta de Dios. Emocionalmente, piense conmigo, hermano, cómo se sentiría esta mujer con este problema. Porque este problema lo tenía en la casa, porque este problema lo tenía de todos los días. Este problema no era un asunto que fue fugaz, que fue rápido. Este es un problema al igual que tuvo Sara con Agar, que mientras Sara era estéril, hermanos, la Agar le dio un hijo a Abraham. Y el hijo que le dio, se llamaba Ismael, pero en el caso de Sara, la Agar, que era diríamos la esclava, se empezó a burlar de ella. Empezó a señalarla como diciendo: Dios tampoco a ti te quiere porque ni hijos te ha dado para tu marido. Ahora soy yo la privilegiada. ¿Cómo se sentiría Sara con ese problema, esa angustia, ese señalamiento constantemente de parte de Agar? Usted ha leído que por último Sara reventó y la echó de la casa, tuvo que mandarla, y más bien fue porque el Señor le dijo a Abraham, dijo: echa a Agar, porque el problema es grave, el problema es fuerte el que tiene tu mujer ahí, que en este caso era Sara. O sea que no estamos hablando de que, pues sí, una mujer ahora en estos tiempos, alguien dice: bueno, no tengo hijos, pero no es el que todo mundo la va a señalar y la va a estigmatizar porque no tiene hijos. Es normal, hay personas que no pueden tener hijos, pero no es el caso de las culturas orientales, en este caso de los israelitas. Era un caso marcado que hacía difícil la convivencia de estas dos mujeres. Y lo que leíamos nosotros ahí, que hermanos, dice que ella, bueno, el problema era que no tenía ese hijo, que no tenía esa procreación de un hijo para su marido. Pero lo importante es, para resumir la idea, lo importante es que leíamos nosotros en el versículo número 20, donde, hermanos, el problema se resolvió. ¿En qué sentido se resolvió el problema? El problema se resolvió cuando dice el versículo número 20: y aconteció, dice, que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Dicho de otra manera, el gran problema del estéril, el gran problema de la que señalaban las demás personas, y en el particular Penina, se resolvió el problema. Esto es interesante, hermanos, porque esto nos da a nosotros siempre un panorama de esperanza, siempre, porque lo que está en la palabra
siempre debemos nosotros aplicarlo a nuestra vida. Entonces vamos a ver que siempre, tanto ayer como hoy, las personas están realmente aterradas de problemas. Si no es el problema, hermanos, de una índole, el problema es de la otra situación. Como decíamos al principio, los problemas conyugales dentro de la familia son bastante comunes. ¿Y qué mujer? ¿Cuántas personas débiles que no tienen el dominio propio, la capacidad de poder manejar las situaciones duras, problemáticas, con lo que terminan es a veces entrando a vicios y en los peores casos suicidándose? ¿Cuánto es hermanos, las estadísticas de las personas que se suicidan aquí en el país? Es una cosa bastante normal. Nosotros vemos, hace poco veíamos a una persona que se tiró a media calle de un puente para matarse ahí. Eso fue impresionante. Y lo hizo, según dice, para que se viera la situación. ¿Cuáles serían los parientes antes de saber cuáles eran los problemas de esta persona que la semana pasada se arrojó a un puente, a un paso peatonal y se deshizo al tirarse al pavimento? No, esa persona no hizo eso porque quería tener un placer, es porque ya no hallaba a dónde huir, ya no hallaba a dónde correr. Y como siempre en los problemas, no falta, hermanos, el enemigo para provocar. No falta siempre el diablo para decir: lo que tienes que hacer para resolver este problema es echarte un trago, si fuera el caso. Tomar droga, ¿verdad? De esa manera vas a disipar las penas de los problemas. Pero Satanás no se queda ofreciendo asuntos como estos, sino que las personas que han sido rescatadas, hermanos, de un suicidio, ellos cuentan que sentían, por lo menos yo he conversado con una jovencita de acá de la iglesia, que está acá en la iglesia, y ella nos contó sus luchas en la familia. Una jovencita apenas de diría yo, de unos 16 años. Contó las luchas que tenía en su entorno familiar, terrible. Y me decía que había tenido 2 ocasiones intento de suicidio. Dice: mire, hermano, yo estuve a punto de hacerlo. Y estamos hablando de una niña de acá de la iglesia, ¿verdad? Y quiero decirle que es una jovencita sometida a Dios. Es una jovencita que como que es la luz en medio de ese hogar de problemas. Pero ella dice: he tenido dos intenciones de suicidio. Y realmente uno se asusta pues cuando ve a una criatura tan bonita empezando a desarrollarse y hablar y tener esas ideas. Pero fíjese que no estamos hablando de allá del mundo, pero ¿quién es el que está insinuándole eso a esta criatura? Gracias a Dios que ella cuenta pues que ya lo superó. Prácticamente ya está sirviendo en la iglesia y ella ya superó toda esa influencia del enemigo. El enemigo le dice al que tiene el problema: no, hombre, el problema se resuelve
quitándose la vida. Ese es el remedio. Y esa es la razón por la cual hay tanto suicidio en los jóvenes, en gente adulta. No estoy hablando de suicidio en el mundo. Son millones de gente que se suicidan en este tiempo por problemas, por las necesidades, por las cosas que los agobian, ¿verdad? Imagínense cuántas personas en las cárceles, hermano, o familias que le agarran a un hijo y lo llevan a una cárcel, tal vez sin deber nada, y esa persona, ese cónyuge, esa madre va a morir a la cárcel. Son cosas terribles que vienen a la vida cuando nos engañan, cuando viene el embargo, cuando el acreedor quiere quitarnos aquello poquito que tenemos. Se cierra el mundo. Son problemas que matan, son problemas que, hermanos, que se necesita dominio propio para poderlos manejar, porque por lo general siempre estará la influencia del enemigo. No, hombre, el problema, mira, si vos te quitas la vida, ya resolvés el problema. Ya no hay nada que esté sufriendo, lo está sufriendo de gusto. El que tenga oídos oiga. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Digo, el que tenga oídos oiga, porque en este momento hay muchas personas que están escuchando y tienen el problema, tienen, hermanos, la intencionalidad del suicidio. Pero no lo hagas. No lo hagas. No le des cabida a esas voces. No le des cabida. Mujer que se ha destruido tu matrimonio, no le des cabida a esas voces. Hay esperanza. Mientras, hermanos, mientras hay vida, dice ese dicho por ahí, hay esperanza. No se puede tirar la toalla. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se puede, no importa cuál sea el problema. Si el problema es deceso, si el problema son cárceles, si alguien está escuchando en las cárceles y dice no hay otra salida, el suicidio, no hay otra salida, que fue lo que sucedió con el carcelero de Filipo al verse en su problema. Eso fue lo que iba a hacer, a suicidarse, porque el problema lo estaba matando. Ahora, hermanos, como decíamos, esto lleva a los problemas, que es el punto que hemos tocado. Los problemas, cual sea, pueden ser pequeños para mí, el suyo, pero para usted es grande. Para usted lo está aplastando ese problema y lo está llevando a la derrota, lo está llevando a la desesperanza, ¿verdad? Damos un amén. Pero quiero decirle que, hermanos, que en esta Biblia que hemos leído esta mañana, nosotros encontramos una solución. Amén. Es decir, hay una solución. No es el acabosis, las situaciones problemáticas que se dan en la vida. Hay siempre una solución. Como en el caso de Pablo, cuando el carcelero se iba a suicidar, había una solución. ¿Cuál era la solución? Dígame usted, ¿cuál era la solución? Era Cristo. Cuando aquel hombre oyó la voz de Pablo que le dijo: no te suicides. No, ese problema no es para que te quites la vida. Vas a dejar huérfano a tus hijos, vas a dejar viuda a tu mujer. No te suicides. ¿Y qué es lo que dice y qué es luego lo que dice el carcelero? ¿Qué hago pues? Como quien dice, dame una opción para no hacerlo. Y ahí estaba la opción. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Es decir, hermanos, en esta palabra que hemos leído, ahí encontramos el remedio de los problemas. Aquí encontramos la solución. La solución no está en el brujo. La solución no está en enterrar huesos de muerto. Esa esposa que quiere retener al marido con brujería. La solución no está con las drogas. La solución no la tienen los amigos. La solución no la tiene la religión. La solución la tiene Dios. Él es el que tiene la solución. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el que tiene la solución. Pero cuesta, ¿verdad? Cuesta entender estas verdades aun cuando están tan claras. Nos cuesta entender estas verdades cuando están bien fácil de poderlas entender. Por ejemplo, acá encontramos, hermanos, que realmente el problema, por grande que sea, tiene solución. Tiene una solución y la solución la tiene Dios. Él es el que tiene la respuesta. Vamos a ver, para ir cerrando, ¿cómo es que se logra esto? ¿Cómo es que esta mujer, con este tremendo problema para ella, tal vez para otro no lo sea, pero para ella sí la estaba matando, qué es lo que ella pone en práctica? Primeramente, y esto va para la iglesia, esto va para nosotros, esto va para aquellos que están a distancia y los problemas los están matando. Esta mañana hay buenas noticias. Esta mañana te dice Dios, no está perdido todo. Esta mañana te dice Dios, sí se puede. Esta mañana te dice Dios, yo soy el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Esta mañana el Señor te dice, en mí está la vida y en mí está la muerte. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esta es la respuesta esta mañana. Y eso es, entonces veamos qué lo que hizo la diferencia. Por ejemplo, si tomamos la lectura, si le damos seguimiento a la lectura, vamos a ver en el verso 3 dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, a cada una de las familias le daba su parte. Pero a mí me llama la atención el versículo número 3, hermanos. El versículo número 3 es importante. Cuando dice todos los años, y lo que vamos a redescubrir acá es dónde está entonces la clave para lograr la solución. En primer lugar, cuando dice todos los años, Ana, sobre todo, que era el que tenía mayormente el problema, y claro que el problema se le sumaba también a su marido y a la casa. En la casa habían pleitos, en la casa habían silbidos, en la casa de Elcana había, lo que menos había era paz. Así que todos estaban afectados. Pero ellos vivían, ellos conocían a Dios de una manera religiosa. Y ese es el gran problema. Usted me dice, ¿por qué está diciendo que ellos conocían
a Dios de una manera religiosa. Ese es el problema, hermano. El problema es, o la situación es, que aún dentro de nuestras iglesias hay un montón de gente que está aterrada de sus problemas económicos, familiares, emocionales, decesos, amenazas, hermanos, embargos. Dentro de nuestras iglesias hay personas que están realmente angustiadas, y esas personas no dejan de asistir a las iglesias. No dejan de asistir a las iglesias. Y acá lo que aprendemos es que dice, ellos venían cada año. Es decir, era una familia religiosa. Y entonces, cuando nosotros llegamos a una situación religiosa en los aspectos del Señor, nos van a matar los problemas, aun cuando nosotros digamos que estamos con Dios, aunque nosotros digamos que estamos en la iglesia del Señor. El asunto religioso es nocivo. El asunto religioso no funciona. El asunto religioso, hermanos, más bien abona al problema para terminarnos de matar. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a obrar en personas religiosas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios nunca va a obrar en el problema de personas religiosas. Ahí es donde viene la gran pregunta. Pero si ese hermano está yendo a la iglesia, pero los problemas económicos lo están matando. Pero esa hermana está viniendo a la iglesia, pero los problemas familiares la están angustiando. Pero esa hermana viene a la iglesia y la enfermedad la está destruyendo. Ellos venían cada año a la iglesia, por decirlo de esta manera. Cada año venían. Pero el problema es que ellos venían religiosamente, tanto el marido. Por eso es que es necesario uno revisar su vida espiritual. Porque siempre, hermanos, en Dios vamos a tener la salida, lo que sea. ¿Quién podía darle un hijo a esta mujer estéril? Solo Dios. Porque la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nadie podía darle un hijo. Es más, ni ahora con toda la ciencia que hay, no puede una mujer. Claro, hay unas técnicas que usa la ciencia, pero esas son técnicas, no son cosas reales, hermano. Nadie puede sanar, aun cuando la ciencia ha crecido, sanar un cáncer. Nadie puede sanar una enfermedad, hermanos, terminal. Nadie, el brujo ni el psicólogo puede resolver el problema conyugal. Los padres no pueden resolver el problema de los hijos malcriados y rebeldes. El único que puede resolver los problemas grandes o pequeños se llama Jesucristo. Él es el único que puede cambiar el lamento en baile. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Él es el único que puede hacerlo. Pero hay que corregir la plana. Si no se corrige la plana espiritual, aunque venga, aunque sea una persona de una regular asistencia en los asuntos de Dios, no se resuelven los problemas. ¿Por qué el Señor no le había resuelto el problema a esta mujer si todos los años venía? ¿Cómo Alcana quería matizar
el problema de Ana dándole dándole una doble ración a la Ana. Mire qué importante lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque esto nos alinea a nosotros. Esto nos aclara cómo son las cosas. Porque Alcana, hermanos, estaba viniendo cada año. ¿Cuánto Alcana no hubiese querido que ese problema se resolviera? Y él decía, vamos al asilo, vamos al templo, vamos, porque venían de lejos y venía la caravana a donde estaba el lugar donde adoraban a Dios. Ahí estaba Elí con sus hijos, Orfi y el otro. ¿Cómo? Yo me imagino que Alcana decía, bueno, Dios, hay dos cosas que podemos rescatar acá. Por un lado, Alcana pudo haber dicho, ya esto no tiene remedio. Esa es una postura. Y la otra postura, pudiéramos imaginar que es que Alcana decía, sí, va a haber una respuesta. Hoy en este año que vamos allá a Esquipulas, hoy este año que vamos a Romería, va a haber una respuesta. Así estaba manejando las cosas Alcana con toda su familia. Entonces, son dos formas que pudiéramos imaginar. Una era que Alcana decía, bueno, todos nosotros tenemos la obligación de ir a adorar a Dios ahí. Y este problema de esta mujer, que es mi esposa, y según se dice que era la que ahí dice, es la que él amaba. Era su primer mujer, su primera esposa. La otra era ya adjunta, ¿verdad? Entonces, él decía, voy a resolver este problema, como ya esto ya no tiene solución, le voy a dar la doble porción a mi mujer. Y le daba la doble porción y más chillaba la Ana. Y se amargaba más la Ana. Damos un amén. Y más se amargaba porque ella no quería doble porción. Ella lo que quería era parir un hijo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso era lo que ella quería. Eso era lo que ella quería. No la contentaba. Eso es como Raquel que le dijo usted puede ver lo terrible que era para la familia orientales o judías, diríamos, lo difícil que era para una mujer ser estéril. Raquel era estéril y vivía peleando con Lea, porque la Lea era la que daba hijos a Jacob. Pero un día agarró del cuello Raquel a Jacob y le dijo, dame hijo, porque si no me muero. ¿Y qué fue lo que le dijo Jacob? ¿Acaso soy yo Dios? Es que el único que puede resolver los problemas se llama Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Solo es Dios. ¿Acaso soy yo Dios? Le dijo el hombre, la mujer guindada de la corbata. Dame hijos, dame hijos, dame hijos. ¿Y cómo te voy a dar hijos si soy estéril? A menos que fuera Dios, yo sí te daría. En este caso, Alcana quería consolar a la otra mujer, pero cuando alguien tiene un problema, hermano, y las cosas se quieren hacer de una manera incompleta, el problema persiste. La única manera como Ana podía resolver el problema era pariendo su hijo, teniendo su hijo, criando, para quitarse el estigma, para quitarse el señalamiento de Penina y de todas las otras mujeres. Porque como ya le decía, una mujer estéril en este caso se consideraba una mujer que Dios la había apartado, que era una mujer que no tenía ningún favor de Dios. Entonces,
Pero nosotros leemos, para finalizar, nosotros leemos que en el verso 9 Ana se levantó. Dicho de otra manera, en este último viaje, no sé si habían sido, ¿cuántos años cree usted que tenía Elcana? Pongámosle que era, y este Elcana era de la línea sacerdotal, eran de los levitas. ¿Cuántos años pudiera tener este hombre en su familia? Póngale unos 40 años, ¿verdad? Unos 40 años de tener su familia, 40 años de venir a asilo, a nada, a hacer nada más, a persinarse nada más, a hacer acto de presencia. El que tenga oídos oiga. Es que este asunto no es acto de presencia. Este asunto no es para que me vea el pastor. Los problemas se resuelven cuando uno se los trae a Dios. Dios es el único que puede resolver las situaciones. Él es el único que puede cambiar la situación. Él es el único que puede cambiar esos hijos. Él es el único que puede cambiar ese matrimonio. El único que puede. Pero ahí está la mayoría de personas presumiendo que somos creyentes, pero creyentes religiosos, como Elcana, 40 años viajando religiosamente. Y eso no funciona, hermano. No funciona. Cuando yo caigo en la religiosidad no me funciona nada, porque Dios no me va a resolver. Y eso, el que tenga oídos oiga. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo quiero que me levanten la mano los que no están dormidos y los que están entendiendo. Bueno, son pocos los que están entendiendo. Entonces, de gusto vino al culto. Porque si usted vino al culto, usted viene a aprender. Porque aquí el que sube a predicar, Dios le va a dar la palabra para que la transmita al pueblo. Porque el pueblo está lleno de congojas, el pueblo está lleno de problemas. Hay enfermedades, hay batallas, hay todas situaciones que están angustiando a la iglesia. Pero tenemos que corregir la plana. La plana hay que corregirla, porque de lo contrario, Elcana iba a seguir yendo otros 10 años a asilo y el problema no se resolvía. Qué peligroso es caer en la religiosidad. Terrible. En todos esos 40 años, la Biblia no dice que eran 40 años, pero me imagino que era una familia que tenía varios años ya de estar casados y de estar religiosamente viajando cada año, como lo hacen las religiones, ¿verdad? En este caso, hermano, ni Elcana se había dado cuenta. Hay veces que uno está en una profunda religiosidad y uno dice, estoy bien con Dios. ¿Y cómo es que se puede uno? Por eso es que es necesario, como dijo Pablo, examinaos si estás en la fe, le dijo a los corintios. Es necesario que uno se examine si está en los niveles óptimos espirituales. ¿Qué es lo que se necesita? Mire, hermano, las iglesias están llenas de gente que solo hacen el papel de sentarse en una silla, de hacer la marcación de tarjetas como fuera en una fábrica. Y lamentablemente eso es lo que más se da, y eso tiene una dificultad, porque nada de ese formalismo resuelve los problemas, porque eso es puro formalismo, ¿verdad? Por ejemplo, le hago un pequeño examen. Esta semana, ¿cuánto de estos días de esta semana usted sintió a Dios? Sintió la presencia de Dios, lloró delante de la presencia de Dios. Me temo, como dijo Pablo a los corintios, me temo que así como Satanás engañó a Eva, vuestros sentidos sean también estropeados. Me temo que nadie ha echado una lágrima esta semana.
me temo que nadie lo ha hecho. ¿Y qué significa eso? Pues es una vida sin la presencia de Dios. Y de eso están llenas las iglesias. Por eso es que ahora la modalidad en las iglesias para captar adeptos, lo que hacen es bulla. Ponen un montón de luces que brillan, que se apagan, que prenden, y eso afecta las emociones. Y dicen, sentimos la presencia. Ahora vamos a danzar, gocémonos con lo que se gozan. Y empiezan, es que con la danza, hermanos, que ahora ya es una doctrina la danza. En las iglesias vamos a brincar, vamos, y ahí cae la gente, hermanos, echando babas, y ahí cae la indecencia y todo. Pero con la doctrina de la danza y con la doctrina de las luces, con la doctrina de las exterioridades, no se resuelven los problemas. Dios no resuelve los problemas con exterioridades, se resuelven en su presencia, se resuelven, hermanos, en el espíritu, porque Él dijo: yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay músicos, adoradores que adoren en espíritu. Hay diáconos, hay pueblo. Se sienta nada más, uno viene, hoy me toca, ¿a qué hora me toca? Y sáqueme luego porque yo voy para el mar, porque yo tengo que ir a lavar. Corra, religión. ¿Y cómo te va a resolver los problemas Dios con esa carrera? Si no ha habido una devoción. 40 años. Yo estoy poniendo números así y tiene algún sentido. 40 años de estar viajando todos 4 días de la semana viniendo a la iglesia, pero igual que al Cana. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia, por eso es necesario. Yo quiero terminar diciendo esto, enfatizando esto. Examinémonos, hermano. Yo le iba a decir examínese, pero mejor la lengua se me va. Examinémonos. Examínese, hermano, si usted viene a dormirse a la iglesia, si usted viene a aprender a la iglesia, si usted viene a adorar a la iglesia, si usted cuando viene se levanta de la cama y dice voy para mi culto, usted viene ardiendo y usted quiere hoy cantar el primer coro, yo quiero estar ahí. No, la pupusa no es mi prioridad. El café no, sí me lo voy a tomar, pero me lo voy a tomar antes que empiece el culto. Y usted ve las personas, allá las pupusitas son las prioridades. Y a medio culto, ahí vienen entrando, religión. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando los hermanos, yo los felicito ahora que están en el culto, cuando los hermanos los veo yo que van para afuera, luego que va a subir el predicador, religión, digo yo. Terrible. ¿Y cómo se va a componer la cosa? Ya se puso bravo el hermano. Dice. No, hermano. Estamos hablando de la palabra. Y yo estoy insistiendo que nos revisemos. Que nos examinemos. Yo estoy haciendo las de Alcana 4 o 5 veces a la iglesia, pero no de la manera que debo de venir. Pasan las semanas, yo soy cristiano y voy para el cielo con una camándula de problemas. ¿Y cómo vas a entrar con esa camándula de problemas al cielo? Al cielo entra la gente que anda en paz. Por eso Él dijo, mi paso dejo, mi paso doy. Allá no entra uno con esos matates llenos de angustia. No, allá no caben. La puerta solo es para gente en paz. Por eso dice el Salmo, en paz me acuesto y en paz me levanto. Mi paso dejo, mi paso doy. Va a llegar allá aquí, dicen que Pedro es el portero. Aquí estoy, Pedro. Ajá, sí, aquí estoy, Pedro. Ajá, y esa gran, igual que el peregrino, el progreso del peregrino, y esa gran maleta que traes, son mis problemas. Necesidad económica, problemas con los hijos, enfermo, Pedro.
abrime luego porque me muero. No, con esa carga no puedes entrar. Allá se entra porque la puerta es estrecha. Ahí no caben ni pecados ni cargas. Por eso es que el Señor antes dice, venid a mí, ¿qué dice? Todos los que estáis, vengan primero, porque con esa carga no los va a dejar entrar Pedro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Examine, no me deja pasar el espíritu de acá. Examinémonos. ¿A qué vino usted hoy a este culto? ¿Vino a marcar tarjeta? ¿O usted que me está viendo, que por último se quedó ahí porque le entró curiosidad que íbamos a terminar diciendo? Pero es el Señor que te quiere hablar. Es el Señor el que te ha detenido ahí, que no te has ido para otro lado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es el Señor. Ajá, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Examinémonos, examínese, hermano. Si venimos ardiendo en Dios, en el Espíritu, angustiados porque empiece el culto, angustiados para que empiece el culto, no, angustiados para que termine luego, hermano. Mire, ya se pasó 5 minutos ya. Tengo que ir a hacer la sopa. Tengo que ir a otras cosas, está bien. Pero el problema es la camándula de situaciones que nos están agobiando. Bueno, ya enfaticé bastante en eso. Revisémonos, examinémonos. Si en el recorrido de nuestra vida cristiana, como decía el caso de Juan, dice la Biblia que Juan era una antorcha. Juan el Bautista, una antorcha encendida. Donde ese hombre decía, salía con aquella gran barba y aquella vestimenta rara. Le decían los mismos sacerdotes, Juan, ¿qué hacemos? Y llegaban los soldados y le decían, Juan, ¿qué hacemos? Eso es andar en el poder del Espíritu. Así dice que llegó el Señor al desierto en el poder del Espíritu. Examinémonos. Porque si seguimos asistiendo a los cultos, a las iglesias, ya tenemos la silla, hasta honda está la silla ya. Ya, porque como el problema es que cada vez nosotros vamos creciendo de púlpito, ya. Vamos creciendo de estómago, va creciendo y la silla tiene una capacidad nada más. Y ahí se ven unas sillitas así. ¿Cuántos años tiene señora silla de estar lidiando con esta persona? 40 años. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. 30 años. Ya las patillas se me están haciendo a un lado, dice la silla. Y es cierto, hay unas así todas atravesaditas ya. ¿Qué problema? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De un amén los que están aprendiendo. De un amén los que están escuchando. Fue hasta que dice el verso 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido. Y mientras el sacerdote Elí están siguiendo, sentado. ¿Qué dice ahí? Estaba en el pilar, verso 9. Yo tengo aquí muy rayada esta Biblia y los versículos, verso 9. ¿Qué dice el 10? ¿Y ella qué? Verso 10, léalo fuerte, duro, porque yo no estoy poco sordo. Y ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Y qué? Eso es lo que necesitaba Ana.
bajarse de la religiosidad y entrar en el espíritu. Solo en el espíritu uno le salen lágrimas, hermano. Lloró amargamente, largamente. Lloró. ¿Qué es lo que nos dice eso? La Ana por último dijo, este viaje que sería quizás el viaje 39, este viaje 40, dijo Ana, ya no voy a hacer lo mismo. Ya no voy a hacer solo la figura, ya no solo voy a marcar tarjeta, hoy voy a ir a chillar delante del Señor. Y empezó a chillar y empezó a decirle, Señor, Señor, hasta el pastor, hermano, que estaba ahí, se asustó porque el viejito ese, qué tiempos, él estaba quemado también y los hijos patas arriba también. Es decir, ahí no había nada de presencia de Dios y hasta se espantó el pastorcito, este anciano Elí, y dijo, se puso a observar y aquella mujer le salía de su boca espuma y él dijo, esta borracha está, y ya no estaba en el espíritu, porque cuando ya es una religión, la vida cristiana, todo lo vemos de otra manera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y Ana le dijo, hija, anda, digerí tu vino allá afuera, aquí es un lugar santo. Andaba en el espíritu ese pastor. Andaba en la pura religiosidad, en la pura carne. Y la mujercita angustiada le dijo, no, Señor, yo soy una mujer angustiada. Y he venido hoy, 40 años de venir aquí, hoy he venido a pedir lo que yo necesito, a que se resuelva mi problema. Y el versículo número 20 que decíamos, que leíamos del 1, y dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber, ¿qué dice? Concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Cuándo fue que se resolvió el problema? No fue viniendo a 30, 20 años a la iglesia. Fue cuando la mujer se desnudó, diríamos, se despojó y cayó chillando, pidiendo misericordia. Ya no solo hacer el sacrificio rutinario. Esos dos aspectos son los que necesitamos cada uno para que los asuntos y los problemas que nos están matando se resuelvan. Es hasta entonces cuando Dios, hermano, va a escuchar. Es hasta entonces donde Dios va a decir, yo quito esta enfermedad. Es hasta entonces donde Dios dice, yo resuelvo este problema conyugal. Es hasta entonces donde se abren las puertas. Es hasta entonces. ¿Cuál era el problema con lo cual finalizo? Gracias, hermano. ¿Cuál es el problema con el cual finalizo de Pedro cuando estaba preso? Un gran problema, lo iban a matar el siguiente día. ¿Y por qué resolvió el Señor? ¿Para dónde se fue la iglesia? ¿Se fue para donde el brujo? ¿Se fue para donde el abogado para que le ayudaran a sacar a Pedro de la cárcel? Se fue a la presencia de Dios y ahí se encerró la iglesia. Se encerró no en la religión, se encerró en el espíritu. Y luego de esa oración, sin que ellos se dieran cuenta, Dios mandó un ángel a rescatar a Pedro. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. No importa cuál sea el problema, Dios tiene la salida para tu problema. El que tenga oídos, oiga. Cierre sus ojos.